Día de actividades de este seminario y tenemos aquí 3 grandes personajes que se han destacado, cada uno en el área de las ciencias naturales y exactas. Contamos con la presencia de Arturo Hernández, el cual es un investigador destacado con un grado de doctor, la doctora Nadia Álvarez, que nos acompaña de la Universidad también de Arizona, y en breve nos va a unir una chica también muy destacada, Tania, para acompañarnos este día. Les doy a todos nuevamente la más cordial bienvenida. Esperemos que este momento que vamos a vivir juntos sea de gran aprendizaje al compartir las experiencias de cada uno de nuestros panelistas y por favor puedan ustedes compartir con nosotros sus inquietudes y dar en la medida de lo posible las respuestas a las preguntas que ustedes hagan. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Arturo Hernández, que va a abrir esta sesión de del panel. Entonces, Arturo, muchas gracias, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, profesora. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, perdón, allá en México. Yo les voy a hablar sobre mi trayectoria, un poco sobre mi trayectoria y las cosas que he estado haciendo en el extranjero en los últimos años. Y bueno, ¿pueden ver la presentación? Ok, bueno, gracias. Ok, bueno, mi nombre es Arturo Hernández, como ya lo comentó la maestra. Yo tengo un doctorado y bueno, pues por eso que en la presentación está marcado como PhD. Yo trabajo en el INSERM, que es el Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas más grande de Francia, y pertenezco ahora a la Universidad de París, bueno, anteriormente al Instituto Curie. Es por eso que puse todavía ahí el logo. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, voy a hablar muy rápidamente de mi trayectoria y luego ya me voy a ir un poquito más a los detalles. Como ya lo mencioné, yo realicé un doctorado en biología experimental en el Departamento de de Ciencias Exactas de la Universidad de Guanajuato, en Oria Alta. Durante mi doctorado tuve la oportunidad de ir a la Universidad de McGill en Montreal a realizar una estancia doctoral. En esta estancia doctoral pude hacer estudios sobre cristalización de proteínas, también pude realizar otros análisis en oligosacáridos. Yo en aquella época, durante mi doctorado, me especialicé en el estudio de hongos patógenos, las vías de glicosilación de proteínas. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque no es, no es lo importante en esta plática. Y bueno, esta experiencia en el instituto, en la Universidad de McGill, fue mi primera oportunidad para ir al extranjero y bueno, esto me abrió los ojos, me hizo dar cuenta de de las ganas que tenía yo de realizar mis estudios en el extranjero. Cuando me doctoré, empecé a buscar postdoctorados en el extranjero, bueno, probablemente lo sepan, se nos pide o es necesario que realicemos una estancia postdoctoral. Puede ser en México, hay gente que decide quedarse en México, hay gente que decide salir al extranjero. Yo decidí buscar más allá. Fui aceptado por varios institutos, entre ellos el instituto en la Universidad de Río de Janeiro o la Universidad Concorde en Montreal, pero finalmente me decanté por ir al Instituto Pasteur aquí en París. ¿Por qué el Instituto Pasteur? Porque, bueno, es un instituto reconocido a nivel mundial, donde trabajan en la actualidad premios Nobel o han trabajado premios Nobel. La investigación que se realiza en ese instituto es de primer nivel y, bueno, yo siempre busqué eso, ¿no? Busqué trabajar en un instituto de excelencia académica. La siguiente diapositiva, por favor.
Después de que terminé mi postdoctorado fue un postdoctorado un poco largo, fueron 4 años, decidí dedicarme a la gestión de proyectos, a la coordinación de proyectos científicos. En particular me interesó del cual soy el gestor del proyecto, el coordinador del proyecto. Es un proyecto europeo de 24 instituciones. Es un proyecto dedicado a la investigación sobre enfermedades autoinflamatorias raras en humanos. Es un proyecto de 24 instituciones, como ya lo dije, repartidas en 12 países europeos, y también participan 37 centros clínicos. Este proyecto fue financiado por el programa, por la Comisión Europea, bajo el programa Horizon 2020, y fue financiado por 16 millones de euros. Y bueno, estamos más o menos a la mitad del proyecto. Les voy a hablar rápidamente de lo que se trata este proyecto, solo para que vean el alcance que tiene. El siguiente diapositiva, por favor. Lo que estamos haciendo en este proyecto es, bueno, como ya dije, voy a explicar muy rápido, estamos trabajando con pacientes que sufren enfermedades raras. Hasta el momento, esas enfermedades es un grupo de alrededor de 12, 13 enfermedades muy raras que, que padecen los pacientes, y por lo tanto, como son raras, a nadie le importaba en el pasado trabajar sobre ellas, ¿no? Entonces, este proyecto está precisamente dedicado a encontrar el porqué de esas enfermedades, cuáles son las bases moleculares que detonan estas enfermedades. Entonces, nosotros, como ya lo dije, trabajamos con centros clínicos repartidos en Europa. Vamos a reclutar una gran cantidad de pacientes, alrededor de 716 pacientes. Esto es un reto porque son pacientes que sufren enfermedades, eh, son pacientes que sufren enfermedades raras. Entonces, bueno, con las muestras de estos pacientes vamos a realizar una variedad enorme de análisis genéticos, análisis a nivel de RNA, a nivel de microbioma, proteoma, etcétera. Y al final vamos a tratar de integrar todos los resultados de estos análisis y de sus datos clínicos para poder entender el porqué de estas enfermedades. Mi rol aquí en este proyecto es el coordinador, soy el punto de enlace entre personas de más de 12 países y en personas, bueno, científicos, médicos, etcétera. Entonces, mi rol es vital para hacer que el proyecto marche y que se cumplan los plazos y los objetivos del proyecto. La siguiente diapositiva. Y bueno, aquí es una foto bueno, quise poner esta foto. Aquí en esta foto estamos en un meeting que organizamos en Rotterdam el año pasado. Y bueno, y como pueden ver, es un grupo pequeño de personas, pero en realidad es el doble o el triple de las personas que trabajan en este proyecto. Y bueno, es para mí un placer poder trabajar con estas personas. La lengua oficial de trabajo en este proyecto es el inglés. Sin embargo, como el grupo coordinador estamos en Francia, bueno, se tiene que trabajar también mayoritariamente en francés. Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque precisamente es una de las cosas con las que uno se topa, ¿no? Trabajar en diferentes idiomas, con diferentes gentes, con diferentes formas de trabajar. La siguiente diapositiva, por favor, Roberto. Vale, está. Como ya lo comentaba, el hecho de trabajar en el extranjero, el hecho de trabajar sobre todo en este proyecto me ha permitido desarrollar habilidades que no hubiera podido desarrollar en México, porque puesto aquí trabajo con gente de muchos lados, de diferentes backgrounds, etcétera. Y bueno, yo creo que de las cosas que uno aprende sobre la marcha, que uno luego a veces ni se da cuenta, es el saber trabajar con gentes de otros lados, ¿no? Entender que somos diferentes, entender que venimos de culturas diferentes, que trabajamos de maneras diferentes, así que la forma de trabajar de un escandinavo no va a ser la misma que la de un alemán, que la de un francés o que la de un mexicano. Entonces, a uno en el extranjero se tiene que
este, se tiene que topar con este tipo de situaciones y bueno, son cosas que uno va aprendiendo durante el camino. También hace que uno se haga consciente de nuestra propia cultura como mexicano. Nosotros somos un poco más sociables, más calurosos, más empáticos. La cultura europea es un poco diferente, entonces también tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender a adaptarnos a nuestro interlocutor, saber que como ya lo dije, todos somos diferentes, entonces tenemos que tratar de ser empáticos, ser más abiertos, también más analíticos, saber escuchar, saber observar y sobre todo, bueno, algo que yo he podido desarrollar es ser paciente, ser perseverante, tratar de entender cómo se trabaja en otros lugares y también, bueno, cómo se estudia, porque durante ese tiempo también he tenido que he tenido que aprender por ejemplo, otras lenguas. Tuve que aprender francés ahora que vine. Me ayudó también a mejorar mi inglés. Ahora mismo estoy aprendiendo italiano, puesto que como estamos en un ambiente tan diverso, sobre todo París, que es una ciudad tan cosmopolita, pues te obliga a que cada vez tú vayas enriqueciéndote como persona. Y bueno, también he aprendido a tratar con respeto, sabiendo que las diferencias de cada uno se deben de tratar con respeto. También vivir en el extranjero te da esta curiosidad por aprender, algo que no conocías, te permite aprenderlo y al contrario, las diferencias entre individuos hace que cada vez aprendamos más. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para cerrar, porque se me está acabando mi tiempo. Bueno, de las lecciones que he aprendido, como ya lo dije, bueno, ser más perseverante, más paciente con uno mismo. A veces somos un poco duros. Hay que aprender que la curva de aprendizaje para cada uno de nosotros es diferente. En mi caso, bueno, me tocó venir aquí a trabajar en francés desde el primer día que llegué. Entonces, bueno, fui perseverante, traté de estudiar, nunca fui a la escuela, nunca aprendí francés en una academia, siempre traté de aprenderlo por mí mismo. Bueno, también aprendí que uno es capaz de más de lo que uno piensa. Eso es algo que uno no se da cuenta, pero todos somos capaces de llegar hasta donde uno lo quiera, ¿no? Y bueno, a vivir en el extranjero, también me ha enseñado a enriquecer, como ya lo había comentado, más mi vida. Me ha enseñado que el cambio siempre es bueno, poner manos a la obra, hay que hacer que las cosas sucedan, entonces hay que dar baby steps, hay que tratar de empezar por cosas muy pequeñas hasta llegar hasta nuestros objetivos. Y una cosa que yo entendí aquí, que era convertir tus debilidades en tu principal fuerza. Yo me consideraba que era una desventaja no hablar el idioma cuando llegué, que solamente hablaba español. Luego, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que esto llegó a ser mi principal fuerza y que ahora me puedo comunicar con gente de España, con gente de Alemania, con gente de Grecia, etcétera. Y bueno, también me enseñó a ver al mundo desde otra perspectiva, en el sentido de que te empiezas a dar cuenta de que no solo lo de tu país o no solo lo tuyo o la forma en la que tú trabajas es lo correcto. Hay cosas maravillosas dentro de cada país, dentro de cada persona que conoces. Y bueno, esto me costó un poco de tiempo. Yo era como muy cerrado en ese aspecto y ahora pues puedo decir que soy una persona mucho más abierta. Y bueno, pues eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Realmente ha sido toda una experiencia escucharte. Bueno, yo no te puedo decir que te conocí de chiquillo, pero tuve la oportunidad de verte algunas veces trabajando con el doctor Arturo Flores ahí en el instituto que antes se llamaba IBE, aquí en la Universidad de Guanajuato. Tienes Sí, por ahí en redes sociales, de alguna forma, tuve la oportunidad de ver algo que dio mucha difusión en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guanajuato, un video en el que todavía estabas en el Instituto Curí y sí, hablabas con ese chispazo. Yo te puedo decir como docente todavía en activo con los 150,000 estudiantes que te cargan cada semestre y todo, que ver a tu edad, porque eres un joven emprendedor todavía, ese chispazo en tus ojos, todavía tienes mucho que darle al mundo. Y estudiar este tipo de enfermedades que, como tú bien dices, nadie les hacía caso porque era perder el tiempo,
puede traer grandes descubrimientos, sobre todo porque abre horizontes y a ti ya te los ha abierto. Claro, sí, ¿Sí? este Muchas proyecto gracias. en particular me encanta porque bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar desde pacientes, con gente que trabaja con estos pacientes, médicos, investigadores. En general, estoy muy contento de donde estoy ahora, estoy muy contento de poder desarrollar otras cosas que no había podido desarrollar en mis experiencias pasadas. Es de verdad muy bonito trabajar, sobre todo que sabes que en el futuro va a dar pistas sobre el tratamiento de este grupo de enfermedades. Bueno, no lo mencioné, pero una de esas enfermedades es la enfermedad de Kawasaki. Y esta enfermedad está súper de moda, no sé si han oído hablar de ella. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que bueno, la activa el COVID. Entonces, eh, los niños empezaban a presentar estos síntomas inflamatorios y bueno, bueno, ahora ya está asociada al COVID. Entonces, a ver, que parecen enfermedades raras, pero parece que al final de cuentas no son tan raras y que todos podemos estar expuestos o todos podemos llegar a padecerlas. Entonces, ya la última preguntita, ¿te quedas en Francia? O sea, ¿ya estás en Francia ya radicando como residente oficial? Y o vas a regresar a México, estás terminando algunos estudios postdoctorales o ya estás contratado por la institución, porque tienes un grupo multidisciplinario muy, muy numeroso. Y tener un mexicano, ahí han de decir el mexicano, todo el mundo quiere conocer al mexicano. Cuéntame. Soy el único mexicano en mi proyecto. Bueno, por el momento no tengo planes de regresar a México, pero nunca sabemos si hay alguna oportunidad para regresar, pues excelente. No, yo ya acabé mi postdoctorado hace como 4 años. Yo ya lo terminé, eso fue en Pasteur, ahora estoy en la Universidad de París, que es bueno, me tocó estar ahí por alguna razón u otra, pero en el sentido de que mis planes son continuar con este proyecto hasta el final y después, bueno, vendrán otros proyectos, pero no sé dónde, no sé si aquí en Europa, si sea en Francia, en México, Italia, no se sabe. Ay, Roberto, decía que la última, pero no. ¿Tú qué mensaje les darías a los jóvenes que por alguna razón tienen ese miedo, esa inquietud o a lo mejor esa necesidad de decir, yo puedo hacerlo, pero no me atrevo? ¿Qué mensaje les darías? O sea, ¿qué fue a ti cuando eras más joven lo que te impulsó a estudiar un doctorado y a decir, como tú dijiste, baby steps? Me llama mucho esa frase. O sea, que no lo vas a hacer a pasos gigantes, pero que paso a pasito va haciendo la diferencia. ¿Qué mensaje les darías a todos estos jóvenes que tienen muchas herramientas, pero a veces no se dan la oportunidad de seguir esos pasos? Bueno, pues yo les diría que no se lo piensen tanto, que se metan a investigar en internet. Siempre hay una convocatoria, siempre hay un apoyo. Y si no están tan evidentes, que investiguen bueno, que se acerquen ahí al Departamento de Relaciones Internacionales de la universidad. Siempre preguntar, pedir apoyo. Yo recuerdo una vez que quería ir a un congreso en Berlín, no tenía el dinero y bueno, fue literal pedir apoyo aquí, pedir apoyo allá, como 4 o 5 personas me apoyaron de la universidad y me pude ir, ¿no? El hecho es no tener vergüenza, el hecho es no pensársela tanto, ¿no? Es meterse a las redes, no, perdón, al internet, buscar cosas, buscar apoyos, buscar convocatorias, postular, no importa que uno piense que no va a ser aceptado, siempre va alguien que estará interesado en contratarte, en darte la oportunidad, en apoyarte. Yo creo que no hay que pensárselo tanto. Cuando estamos en México pensamos que es muy difícil ese tipo de cosas al extranjero. Yo fui una de esas personas y pasé muchos años queriendo salir al extranjero y no me atrevía porque yo pensé que era muy difícil y realmente no es difícil, es fácil y una vez que empiezas, pues continúas y continúas. Pues muchas felicidades, sigue manteniendo esa chispa tan bonita en tus ojos. ¿Y a qué hora son en Francia? Disculpa. Son las 5 de la tarde. Ah, bueno, no, o sea que apenas nosotros estamos después de la tacita de café. Muchas gracias. Oye, ya la última, ahora sí. ¿Cómo vivieron este problema de la contingencia en Francia con respecto de la investigación? O sea, Bueno, ¿se detuvieron todos los institutos? ¿Sí pudieron entrar?
bajo ciertas condiciones o está cerrado todo? No, bueno, muchas cosas siguieron operacionales, sobre todo los proyectos no relacionados con COVID se detuvieron un poco, hubo mucha movilización de personas que dejaron sus proyectos, pero se fueron a trabajar con COVID. Mi jefe en particular se interesó por 3 proyectos de COVID, entonces sus estudiantes, sus técnicos, su gente empezó a trabajar en estos proyectos. Entonces, realmente la ciencia no se detuvo, sigue avanzando y bueno, la gente como yo que ya no hago experimentos en el laboratorio, pues bueno, se quedó en casa. Sí, porque me dijiste que estás gestionando proyectos, pero gracias por esta aportación, porque a veces uno piensa que todo se queda paralizado, ¿no? Y la ciencia continúa. Muchas Gracias. gracias, Arturo, otra Es vez. ahora que nunca. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Roberto, cuando tú digas, Eh, Le pues, daríamos la palabra a Nadia, maestra. con mucho gusto empiezo, sí. Bueno, hemos escuchado a Arturo. Ahora tenemos a la doctora Nadia Álvarez, que también nos tiene una historia muy bonita de vida que contar. Ella está en la Universidad de Arizona y bueno, yo creo que nos va a compartir cosas muy interesantes. Yo creo que vamos a reservar un poquito de tiempo después de la intervención de nuestros ponentes para si hay alguna pregunta o algún momento en el que ustedes quieran profundizar, pues entonces abriremos el espacio. Nadia, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, maestra Rodríguez. Es un placer para mí compartir este espacio con el doctor Hernández y con la doctora Martínez, con la que he tenido el gusto de compartir otros momentos como mexicanas en el extranjero. Mi vida, mi vida y experiencia es un poco diferente a la del doctor Hernández, puesto que yo decido venirme al extranjero cuando ya estaba casada y cuando tenía mi primer hijo de 2 años y medio. He preparado un video, no sabía que iban a estar estudiantes también acompañándonos, así que el video también muestra mi vida, pero desde un punto de vista de cómo al momento de llegar yo, de dejar atrás 10 años de mi carrera profesional en mi país, que es México, empiezo de una forma inconsciente a que esta vida personal influya en mi quehacer profesional. Obviamente que cuando llegué a Estados Unidos por las cuestiones migratorias, no podía aspirar a un puesto, así que yo dejé de ser profesora, dejé de ser gestora, me quité el traje sastre, me puse unos tenis, me puse unos pantalones de mezclilla, me puse una mochila en mi espalda y volví a empezar mi vida en Estados Unidos como estudiante. Entonces le pido por favor al maestro Roberto que comparte el video que les he preparado para que ustedes conozcan sobre mi experiencia en los Estados Unidos. Adelante, maestro, por favor. No sé si se escuche, creo que no lo podemos escuchar, ¿correcto? Si no lo podemos escuchar, como siempre sucede con la cuestión de la tecnología, voy a leer lo que les compartí en este video. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, al tiempo me empecé a preguntar a mí misma quién era yo en este contexto nuevo educativo, social y cultural, y cómo el contexto estaba influyendo en mi ser y en las acciones que estaba ejerciendo como estudiante de doctorado y trabajando también como estudiante extranjera. Empecé a preguntarme cosas que no me preguntaba antes cuando estaba en mi país. ¿Cuáles eran los retos que yo estaba enfrentando? ¿Cuál era el papel de mi identidad como mexicana del norte de México, viviendo en el extranjero? Aunque pareciera que Arizona y el norte de México, pues estamos muy cerca, estamos a menos de 40 minutos, 1 hora. Somos en ocasiones somos similares, pero también somos diferentes. Y a partir de eso fue que empecé con este caminar como estudiante internacional y con la experiencia que tenía como profesor y gestor en México. Llegó a mis manos la oportunidad de crear el primer verano de la investigación para estudiantes extranjeros. En la Universidad de Arizona ya había esos programas, pero no para estudiantes extranjeros.
Cuando llega a mis manos esta oportunidad, diseño, desarrollo, creo y coordino este programa, pero siempre pensando en quiénes eran estos estudiantes, de dónde venían, cuál era el contexto y sus experiencias culturales, sociales y académicas que traían cargando en esa mochila que yo siempre defino porque soy educadora y pedagoga. Todos tenemos una mochila donde empezamos a meter no solo nuestro conocimiento dado por la escuela, sino también el conocimiento que aprendemos a través de nuestra familia, a través de nuestros amigos, de esas interacciones sociales desde el momento mismo en que estamos en gestación, en el vientre de nuestras madres. Y empecé a hacer estas reflexiones con respecto a la identidad y cuál es el papel que esa identidad juega en el caminar profesional y personal. Nunca pensé, hoy me encuentro trabajando en una oficina internacional, pero cuando yo empecé a trabajar en estos programas, nunca me refería a los estudiantes como estudiantes internacionales. Yo todo lo centraba desde el punto de vista de la pedagogía. Fue en el 2012 que este primer programa que diseñé fue reconocido con un premio que se da a través de la Asociación de Educadores Internacionales, conocido como NAFSA. Y es una asociación que es muy conocida en todo el mundo, pero su base la tiene en Estados Unidos. Y entonces, al ganar este reconocimiento, la universidad donde me encuentro, pues obviamente la oficina internacional volvió a ver lo que estaba haciendo y me invitó a ser parte de su oficina. A partir de ahí, empecé a diversificar los programas que yo hago y me he dedicado a crear programas para estudiantes indígenas o estudiantes nativos, como los conocemos en los Estados Unidos, estudiantes afrodescendientes, mexicoamericanos, mujeres en las ciencias, maestros normalistas, cantantes de ópera mexicanos, etc. No solamente he trabajado con México, he trabajado también con Brasil, con Colombia, con Honduras, con Chile, con Perú, con Taiwán, con Rusia y con el Medio Oriente. Lo más curioso en mi caso, yo vengo de una generación en el que viajar y movernos físicamente, inclusive dentro del país de México, no era tan fácil. Yo nací en el 74. La movilidad física era mucho más difícil. No teníamos las carreteras que tenemos ahora en México, las rutas o los vuelos no eran tan variados. Por lo tanto, algo muy curioso que me ha sucedido a mí es que de todos estos países que yo he mencionado, solamente he conocido dos, Brasil y Colombia. El resto de los países los he conocido a través de videos de YouTube, a través de artículos, a través de platicar con mis estudiantes. Por eso yo les digo a mis estudiantes que ellos son los que me llevan a viajar por el mundo. Cuando después de haber pasado un tiempo conmigo en la Universidad de Arizona, me comparten sus fotografías, me conectan a través del video. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces pensamos que la capacidad de trabajar con personas de diferentes países se da porque tenemos la posibilidad de viajar y no es así. En muchas ocasiones, inclusive las personas extranjeras pueden llegar al lugar donde nosotros estamos radicando. La cuestión, y aquí coincido con el doctor, es lo primero que debemos de hacer es el respeto. El respeto es muy importante. Aunque nosotros no coincidamos con la forma en que las personas extranjeras interpreten o procedan, no solo en el ambiente académico y profesional, sino también en el social, tenemos que tener una base de respeto para entonces tener una mente, un alma y un corazón abierto para trabajar con ellos. Como lo dije anteriormente, todo el trabajo que yo hago se basa en la pedagogía. Especialmente yo utilizo a un pedagogo que se llama Paulo Freire, era de origen brasileño. Paulo Freire decía que la educación es incluso un sistema de opresión. Él se refería a este sistema de opresión a las clases que no son privilegiadas. Pero para mí estos sistemas de opresión también son para las clases privilegiadas. Yo también he tenido estudiantes que tienen privilegios económicos, sociales y culturales en sus países de origen. Sin embargo, al crear estos espacios educativos, lo que hago es que estos estudiantes también abran su mente, su corazón y su espíritu para que conozcan otras realidades. De esa manera he creado un concepto que se llama ejercicios interculturales. Para mí, el ejercicio intercultural es sembrar en mis estudiantes y también en mis compañeros y colegas de trabajo una semilla
Una semilla en la cual no estamos hablando de competencias, porque al hablar de competencias generalmente pensamos que la adquirimos y el proceso de aprendizaje ha terminado. En este caso, para mí, el ejercicio intercultural es un proceso que va a vivir con nosotros mientras nosotros estemos en este mundo, mientras nosotros nos desarrollemos en nuestro seno familiar, en nuestro contexto social, cultural y en el contexto en el que nos toque trabajar. A través de ello es entonces que he logrado romper estereotipos sobre los mexicanos y otras culturas en un contexto como los Estados Unidos. Como bien saben, en los Estados Unidos, así como en otros países, no solo estamos, podríamos decir, luchando contra estereotipos erróneos de personas que venimos de otros países, sino que muchas veces estos estereotipos también son perpetuados por nosotros mismos. A no tener esta mente, este espíritu y este corazón abierto a conocer que las cosas funcionan de manera diferente, no mejor, sino de manera diferente al contexto que nosotros, en el que nosotros nos hemos criado y nosotros nos hemos educado. Por eso también yo le digo a mis estudiantes que es muy importante viajar por el mundo, pero para mí el primer paso es empezar a viajar en el estado donde radicas y también viajar a otras partes, en este caso de México. Nuestro país es tan diverso y es tan rico en diferentes culturas que en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de recibir en un mismo programa a solo estudiantes mexicanos. Y me fascina ver cómo los estudiantes del sur, del centro y del norte empiezan a dialogar entre ellos mismos y al hacer ese diálogo se dan cuenta de la rica diversidad, inclusive de la forma en la que hablamos, la forma en que empleamos las palabras y la forma en que pensamos. Y al crear estos diálogos, entonces los estudiantes, y aquí lo estoy compartiendo a través del video, me han comentado que las experiencias que yo he creado para ellos y que en las que ellos han participado les han permitido no solo fortalecer sus habilidades académicas de investigación y profesionales, sino también les ha permitido tener un perfil personal en el cual ellos han logrado obtener metas no solamente por sus méritos académicos, sino también por ser personas que nutren su corazón, su espíritu y su mente a través de la cultura y la identidad de otras personas. Muchas gracias por darme este espacio. Nadia, pues nosotros tenemos que agradecerte porque, bueno, tus palabras reflejan una persona, bueno, una mujer, porque ahorita estamos con todo esto de los feminismos, ¿verdad? Una mujer muy luchadora, muy emprendedora. Por aquí nos llegó una pregunta que va hacia tu vida personal y me preguntan por ahí si, ¿cómo le hiciste tú como mujer, sexo débil aquí en México, para convencer a tu esposo de que se quedara cuidando al bebé mientras tú también se iban a Arizona? Porque sí, es todo un trabajo de familia, porque a veces uno nada más ve en las personas pues el trabajo profesional, pero yo creo que para el éxito debe de haber todo un balance familiar, acuerdos y pues un equilibrio en las relaciones personales, porque como bien lo mencionas, ¿no? El crecimiento debe ser en todos los aspectos. ¿Cómo lo convenciste? ¿Cómo le dijiste, oye, ¿sabes qué? Creo que nos vamos del otro lado del mar, del río Bravo. Sí, pues no lo tuve que convencer. Nosotros nos conocimos desde que estábamos en la universidad eh, y durante todo ese tiempo tuvimos realmente una amistad. Incluso cada uno de nosotros tenía sus noviazgos. Creo que cuando la vida nos vuelve a unir y decidimos formar una pareja, pasamos siempre, ante todo, basamos nuestra relación en esa amistad y en el respeto mutuo y la admiración mutua. Yo lo admiro muchísimo a él me admira muchísimo a mí. Ahorita él está haciendo el desayuno mientras yo estoy dando esta plática con ustedes, porque aquí estamos a 2 horas de diferencia. Inclusive él también hizo su doctorado. Los dos estábamos haciendo el doctorado al mismo tiempo mientras nuestro hijo mayor estaba creciendo. Lo trajimos de 2 años y medio. Cuando yo defendí mi disertación tenía 8 meses de embarazo. 8 meses de embarazo y mi hijo menor nació al mes de haber defendido mi disertación y al siguiente mes, que era diciembre del 2010,
traíamos al hijo menor en una carriola para mi ceremonia de graduación. Siento, como usted lo dice, maestra, que hay que tener un balance. Y aunque se pudiera escuchar frío, pero no creo, no lo considero así, porque creo mucho en la conexión, como lo he repetido mucho en mi presentación, entre el alma, el corazón y la inteligencia. Creo que también nuestra relación está basada en eso. No es una relación perfecta, es una relación que siempre estamos construyendo. Es realmente un trabajo en equipo. Nuestro hogar sigue funcionando como si fuéramos ahora no solo 2 estudiantes, sino 4 estudiantes. En un mismo hogar donde tenemos que repartirnos las tareas. Y como lo digo, no es un ambiente perfecto, siempre tenemos retos, siempre hay cosas que no nos funcionan, pero el diálogo es muy importante. Entonces, en este caso no hubo un convencimiento, de hecho fue, vendemos todo, el convencimiento vino más hacia la familia, aunque siempre hemos tenido el apoyo, ahorita que comentaba de la cuestión de género, la persona que más me ha impulsado a hacer lo que yo quiero hacer, una de ellas ha sido mi papá, desde que yo era una niña. Entonces, creo que en esa cuestión, eh, para mí, hablar de género, desde mi punto de vista femenino, no puedo desprenderme de la influencia que he recibido a través de los hombres que han sido parte de mi vida. De hecho, tengo 2 hijos varones. Sigo en un seno familiar donde domina el género opuesto. Nadia, yo quería hacerte otras preguntas porque a mí me interesa mucho esto. ¿Cómo es que se gestionó o cómo vino a ti la idea de formar este verano de la investigación para estudiantes extranjeros? Porque aquí en la universidad tenemos un programa de verano y también aquí en México tenemos un programa que se llama Verano Delfín. Pero ¿cómo podrían los chicos, si quisieran incluso participar en este programa, cómo se publican las convocatorias o cómo podríamos saber de él? Pues esta es una historia muy bonita y es la razón que me tiene prácticamente casi cada año participando en este foro. La idea surge de una visita de la delegación de la Universidad de Arizona, en la cual obviamente no participé porque yo era estudiante de posgrado, a la Universidad de Guanajuato. Y es a través de esta visita que una de las personas que considero eh, parte fundamental en mis últimos 15 años, es el tiempo que he radicado en Estados Unidos, quien era la decana asociada del Colegio de Posgrados. Ella tenía los veranos de investigación para estudiantes, como le decimos en Estados Unidos, domésticos, es decir, locales, pero con un enfoque muy particular que era hacia específicas poblaciones. Mujeres en la ciencia, indígenas, que en Estados Unidos les decimos nativos americanos, afrodescendientes, de origen latinoamericano, que aquí ahora se les dice Latinx, mexicoamericanos, etc. Entonces, ella se trae este proyecto por petición de la Universidad de Guanajuato. Gestamos la primera generación con solamente 7 estudiantes de química de la Universidad de Guanajuato. El programa Delfín lo conozco perfectamente bien, de hecho nosotros somos miembros honorarios de ese programa, pero cuando yo vivía en México no me tocó el programa Delfín. Tengo entendido que el programa empieza como en los años 90, entonces y empieza precisamente en el estado donde yo me crié, que es Sinaloa, pero yo estaba en ese tiempo en Nuevo León. Pero maestra, como usted sabe, como lo saben mucho, las circunstancias nos empiezan a llevar. Como yo ya tenía una experiencia, dejé atrás una experiencia de 10 años como profesora y gestora en el sistema de nivel superior en México de educación superior, conocía muy bien el sistema de educación de nuestro país y le propuse a esta decana que me diera la oportunidad de expandir el programa hacia otras instituciones. Obviamente nosotros siempre hemos considerado a la Universidad de Guanajuato como el socio cofundador de este programa. De hecho, el verano de la investigación internacional que tiene la Universidad de Guanajuato, nosotros participamos de manera recíproca en respuesta a la noble apoyo que tuvo Guanajuato para que nosotros pudiéramos abrir esta oferta a otros estudiantes.
Les cuento que por situación de la pandemia, y respondiendo a la última pregunta, este año tuvimos que cancelar el verano de la investigación, porque los estudiantes al final son internacionales. Y cuando vimos toda esta problemática de la gestión de las visas y todo esto, creímos que no era lo más conveniente. Y hoy por hoy creo que fue nuestra mejor decisión. Para el 2021 nos estamos replanteando de acuerdo a las nuevas circunstancias que estamos viviendo y también las nuevas oportunidades, como lo es tener videoconferencias, nos estamos replanteando si vamos a seguir con el mismo modelo o vamos a crear un modelo diferente. De hecho, una de mis propuestas, que ha sido muy bien recibida por mis colegas, es hacer un modelo donde volvamos al origen, por alguna forma decirlo, es decir, recibir primero puros estudiantes mexicanos, pero en este diálogo binacional. Porque creemos y estamos convencidos que no solo el ser vecino se tiene que quedar en el discurso, sino se tiene que quedar en la acción y se tiene que quedar en la práctica. Entonces tenemos que empezar a crear esos canales de comunicación donde no solamente nos estemos enfocando a una capacitación en herramientas de investigación o en conocimiento de la investigación, sino también en cómo podemos sembrar, como lo dije, esa semilla en los estudiantes, que muchos de ellos ya la traen, pero no saben cómo dirigirla para crear estas redes de comunicación entre sus iguales o entre profesores, entre colegas, en un contexto diferente pero tan cercano como lo es Estados Unidos y viceversa, porque tiene que haber una correspondencia y tiene que haber un respeto mutuo. Entonces, esperen muy pronto la convocatoria. Por el momento estamos en la fase de diseño y de discusión, pero esperamos que esta sea una oportunidad para reinventarnos y así es como siento que la pandemia nos está conduciendo. Una oportunidad de reinventarnos y de seguir creando y nutriendo lo que ya veníamos haciendo. Pues muchas gracias, doctora Nadia. Yo creo que lo que nos ha dicho no solo nos ha dejado una honda huella, porque vemos que sí se puede conciliar lo familiar con lo profesional. Permítame felicitarla, es usted una triunfadora. Gracias por abrir el espacio, por no olvidar sus raíces, por seguirnos incluyendo en sus proyectos, porque esa interculturalidad pues le da riqueza al conocimiento, nutre las experiencias y el conocimiento que tenemos los mexicanos a veces ancestral o cómo poder decir que ya vienen las raíces de la tierra, se puede, pues nada más nos separa el río Bravo, o sea, prácticamente el territorio de Arizona era México, ¿no? Hasta donde yo recuerdo en mis clases de geografía del kinder, pero, pero sí es muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, maestra, un placer. Tenemos ya con nosotros, ya está llegando por aquí nuestra última panelista del día de hoy. Ella es la doctora Tania, no sé si ya se encuentra por ahí. Hola. Hola Tania, buenos días, ¿cómo estás? Tania, ¿me escuchas? Bueno, Sí, bueno, Tania, ¿te escuchas? sí, yo sí te escucho perfectamente Yo bien. No sé también te si ustedes escucho me bien. Si tú alcanzan. quieres hablar, adelante. Ah, Estamos ok, oyendo tu voz, pero no vemos tu imagen, pero estamos escuchando tu voz. ok, perfecto. Cuando tú Sí, quieras aquí empezar. estoy, perdón, ¿eh? Sale. Sí, les voy a compartir una pequeña presentación. Déjenme ver cómo funciona esto. Pero mientras les voy comentando un poquito específicamente, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy identificada también con la historia de Nadia. A Nadia la conozco también ya hace varios años. También con la historia de Arturo. Ah, ahí está. Roberto ya nos hizo el favor de compartir. El título de esta presentación la denominé Todos los caminos llegan a las montañas Ayú. Y ahorita les voy a ir explicando por qué. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? O puedo pasarla yo misma, creo, ¿verdad?
No, la tienes que pasar tú. Bueno, este es como el viaje personal de Tania Eulalia, y recientemente alguien me preguntaba si cuando yo era pequeña o niña me imaginaba que la travesía o todas las aventuras en las que me embarcaría como una persona adulta. La verdad es que no. Como decía mi abuela, pues mi ombliguito, yo soy una mujer Ayuk, Mije, de Oaxaca. Decía mi abuelita que el ombligo, cuando tú naces, debe ser enterradito en el patio de tu casa, porque es al lugar que perteneces y al que debes volver algún día a concluir tu ciclo en esta vida. Cuando yo era niña, creo que lo que más me fascinaba era ver estas montañas. Las montañas que ven ahí, o la montaña que ven ahí, es nuestro cerro sagrado, pensando siempre que había más allá de esas montañas. El mundo con el que yo crecí, pues eran diferentes comunidades dentro de la región Mije. Entonces Tania empieza, la siguiente, por favor, empieza su viaje personal a los 14 años, cuando entra a Chapingo, con la idea de que quería ser ingeniera sanitaria. Obviamente en Chapingo no enseñaban ingeniería sanitaria más que algo muy enfocado a infraestructura hidroagrícola, que llevaba muchos componentes de ingeniería civil, pero no era ingeniería civil lo que me llevaría a ser una ingeniera sanitaria. Esta analogía o este mensaje lo doy porque yo creo que muchísimas veces, sobre todo cuando somos jóvenes y reconociendo que México sigue siendo un país con muchas inequidades, a veces tomamos lo mejor que se ofrece y no necesariamente lo que nos gustaría, a veces, ¿no? Entonces, yo en ese momento, la siguiente, por favor, lo que hago es, a los 14 años, salgo beneficiada con una beca, paso mi examen de admisión a Chapingo y empiezo a estudiar una licenciatura en Ingeniería en Río. Hasta ese momento yo todavía tenía muy bien claro que terminando la licenciatura haría algo en Ingeniería Sanitaria. La historia es simple. En las comunidades que yo visitaba de niña, de la que yo misma era, pues no había infraestructura de servicios básicos como agua potable o ingeniería sanitaria, o perdón, sí, drenaje sanitario. Entonces, mi idea inicial era poder contribuir a eso. Pero la vida es muy divertida y va dando muchos cambios que conforme pasó el tiempo, mi primer trabajo, mi segundo trabajo, lo empiezo a hacer en relaciones, en cosas de riego, en infraestructura agrícola, y entonces pasas a la siguiente. Tania decide que quiere ser agrónoma. Ya no quiere estudiar ingeniería sanitaria como era inicialmente su objetivo. ¿Por qué? Porque también me doy cuenta que había un mundo dentro del mismo campo agrícola con muchas inequidades. Una de las cuestiones que yo me planteaba, al igual que como hablamos en educación, es quiénes tienen acceso a diferentes apoyos, cómo se diseña la política agrícola. La siguiente, por favor. Entonces, tengo la oportunidad de hacer la maestría en la Universidad de Arizona, que es cuando conozco a Nadia en el 2010, de hecho en una de mis primeras introducciones a la universidad, y me voy beneficiada con una beca del programa Fulbright, que es uno de los programas más prestigiosos para quienes no lo hayan oído. Tiene una gran cantidad de premios Nobel generados a nivel mundial, líderes de Estado, y es una beca que a mí me cambia la vida también, ¿no? Chapingo hace un primer cambio en mi vida muy, muy importante, me da una educación de calidad y gratuita, y luego me meto a la Universidad de Arizona con esta beca que también me cambia el panorama y los horizontes. La siguiente, por favor. Cuando yo decido regresarme a México después de, tenía como esta incertidumbre de si lo técnico es importante, pero cómo esto se transfiere o se traslada a algo social también. ¿Cómo nos aseguramos, si una de mis premisas era, así como decía Nadia, y también sucede mucho en la agricultura y creo que en otros campos, cómo es que nos aseguramos que creemos políticas más incluyentes y que puedan comprender toda esta gran diversidad de realidades? Entonces, yo regreso a México, me incorporo a trabajar para un centro internacional enfocado a maíz y trigo, pero me doy cuenta también que necesitaba agregarle algo más todavía a mi perfil. No estaba contenta con lo que estaba yo
aportando. Entonces me embarco en un posgrado o en un doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Y me vuelvo una antropóloga, que es mi quehacer actual. La siguiente, por favor. Y al final, si me preguntas cómo describo mi perfil actual, pues me describiría como ingeniera y antropóloga. No sé si algunos leyeron dentro de la introducción que en el 2016 pues, me otorgaron el Premio Nacional de la Juventud y parte del discurso, hago analogía al discurso porque en mi introducción hablo de un rebozo que mi abuela me regala antes de irme a los Países Bajos y me dice, llévate este rebozo para que te acuerdes de quién eres y no nos olvides. Y siempre este rebozo ha sido muy importante y simbólico. Les hablo de venir de un perfil técnico pensando que las soluciones técnicas pueden resolver, la ciencia puede resolver muchos retos, pero creo que la parte del componente social ha sido importante como para también entender que decimos en inglés, las soluciones universales, the silver bullets do not exist, las soluciones universales no existen. Necesitamos crear soluciones que estén adecuadas a cada contexto, que entiendan cada contexto y no solamente desde la parte social y económica, sino también desde la parte cultural. Y esta imagen que les muestro aquí del maíz es como entender que hay muchas cosas, si hablamos del conocimiento tradicional, de las lógicas de vida de los pueblos originarios, que tienen una razón de ser y que muchísimas veces en los medios dominantes de ciencia no han sido considerados. Y digamos, cuando yo hablo del rebozo es abrazar estas raíces, sí combinar el perfil técnico que tengo, pero también tratar de contribuir a soluciones más holísticas con todo este conocimiento. ¿Le das a la siguiente, por favor? Entonces, un poco cómo describo mi perfil actual es que mezclo e hibridizo perspectivas de diferentes mundos, ¿no? El conocimiento tradicional, el conocimiento científico, para crear sistemas híbridos que puedan, digamos, aportar a diferentes retos globales que tenemos. Le podemos llamar seguridad alimentaria, cambio climático, también reconociendo que muchas de nuestras comunidades tienen un conocimiento que es muy, muy valioso, pero que muchas veces ha sido minimizado. La siguiente, por favor. Entonces, al final, bueno, me gusta hablar mucho como de crear caminos y crear espacios, porque, bueno, esta es la Tania de 5, 4 años, cuando viví en las montañas, que pasa a ser una ingeniera, pero que también, bueno, por ahí nos ven con Nadia. Mucho también de lo que hago es un activismo porque las mujeres, porque los grupos minoritarios estén incluidos en proyectos de investigación. Sé que la Universidad de Guanajuato, cuando platicábamos inicialmente sobre esta charla, tiene un programa que la verdad es que los felicito para incluir a gente de pueblos originarios, porque no es una cuestión de capacidad, sino muchísimas veces de los recursos que tengamos, ¿no? Muchísimas veces también suenan muy bonitas estas historias de éxito personal, pero tenemos que reconocer que no todo está en querer. Sí, una cosa está en querer, echarle muchas ganas, pero también como nosotros, como lo hace la misma Nadia en todas las iniciativas que nos platicaba, hemos como batallado en nuestro andar, pero también como nosotros mismos somos estos actores que podemos crear para otros más viniendo atrás de nosotros, ¿no? Nadia y yo nos identificamos mucho en el sentido de decir nuestros padres nos dejaron un legado muy importante, porque creo que nuestros padres lucharon por el derecho a la educación también, y nosotras desde nuestro quehacer también estamos trabajando para hacer sociedades más incluyentes. ¿Le das a la siguiente? Vienen varias imágenes. Bueno, entonces esto es como para decirles que pueden conocer un montón de cosas. Por ejemplo, me ven ahí en China con otra mujer indígena, Lorena Ramírez, no sé si la ubican, la corredora tarahumara, con el maestro Toledo, con el que tuve la oportunidad de conversar y ser parte o de alguna manera hacer un poco de presión dentro de la campaña de Sin Maíz No Hay País, para nuevamente hacer una advocacy por el maíz nativo. La siguiente, por favor. Allí, por ejemplo, me ven hablando en las Naciones Unidas el año pasado, en la Semana de Acción Climática, junto a Alexandra Villaseñor, que es esta activista joven en Estados Unidos. La siguiente, por favor.
ahí obteniendo mi grado de doctora, finalmente en enero del año pasado, no, perdón, de este año, no del año pasado, en el 2016 recibiendo este Premio Nacional de la Juventud, no solamente por trayectoria académica, pero sino también como un reconocimiento al trabajo que trato de hacer con diferentes comunidades y en diferentes temas. En la Embajada de Alemania el año pasado, la siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, en un programa de televisión de la DW de Alemania, hablando sobre el conocimiento tradicional, sobre soberanía alimentaria. La siguiente, por favor. Y finalmente, también como haciendo voz, no solamente para las mujeres indígenas, sino a los grupos minoritarios que tenemos en México. Creo que una forma de construir sociedades más inclusivas es nosotros mismos preparándonos para tomar estos espacios de liderazgo y de tomas de decisiones para, digamos, hacer un eco para estas realidades que han sido negadas o poco incluidas. Entonces, esa fotografía es de la revista Forbes en el 2017, donde se me reconocía como una de las 100 mujeres más digamos, influyentes de México, pero no es tanto como sobre ti mismo, sino como crear estas redes. Ahí ven a otras mujeres más que me acompañaron ese día, también mujeres indígenas, pero como todas y todos estamos desde nuestras trincheritas o trincherotas, contribuyendo nuevamente a la construcción de un México mucho más incluyente, en sociedades más incluyentes. La siguiente, por favor. Y al final, bueno, pues como se darán cuenta, tengo que de alguna manera, siempre digo, portar diferentes sombreritos. Por un lado, cargo el de Tania es la ingeniera, por otro lado, Tania es una antropóloga, por otro lado, Tania hace trabajo para apoyar iniciativas de educación, sobre todo de mujeres y pueblos indígenas o grupos minoritarios, pero también Tania sigue siendo esta mujer indígena. Ahí me ven en este año precisamente recibiendo un bastón porque mi comunidad me asignó un cargo comunitario y tengo la fortuna de poder seguir teniendo ese ombliguito conectado allí. Algo de lo que muy poco hablamos es también, si hablamos de una perspectiva de género, es que muchísimas veces como mujeres también estamos, digamos, somos más vulnerables a todo el efecto de la violencia que existe en nuestro país y también a nivel mundial. También mucho de lo que hago es hacer eco en cuestiones de feminismo o de género. ¿Por qué? Porque creo que nosotras mismas como mujeres tenemos una doble batalla. Le preguntaba hace rato María del Carmen a Nadia, ¿cómo le haces siendo madre? ¿Cómo le haces como jugando con tantas cosas a la vez? Bueno, pues creo que entre nosotras también tenemos que crear esta sororidad como mujeres al final de cuentas. La siguiente, por favor, y ya es como para terminar. Ahora sí, ya termino. Y al final para mí siempre ha sido como pensar que, sí, mi abuela yo creo que tenía razón, ese ombliguito enterrado en el patio de su casa, siempre me lleva a esas montañas. Ahorita físicamente estoy trabajando, colaborando con la Universidad de Greenwich en Reino Unido, pero yo creo que un tema central para mí, yo no me imaginaba siendo especialista en sistemas indígenas, por ejemplo, agroalimentarios. Esto es algo que vino mucho después. Creo que coincido con Arturo también y con Nadia en decir que estar expuesto a otros mundos te abre muchos ángulos, muchas perspectivas, pero para mí también ha sido como un sentido de crear nostalgia, pero también recordar y estar vinculada a lo mío. Y eso sería todo. Al final creo que lo que les quiero decir, sobre todo quiero que mi mensaje sea para estas juventudes que a veces están contando los pesos porque no tienen para comer y también quieren ir a la universidad y están en todo el proceso de construir sus sueños. Creo que podemos ver a la educación como un medio para transformar nuestros mundos y nuestras realidades. Sí, muchas cosas no son fáciles, pero creo que la solidaridad y crear alianzas es algo que nos puede ayudar bastante y nos puede fortalecer. Entonces los invitaría como a pensar en eso. Y sí, decimos que el cielo es el límite, pero también puedo entender cuando vives en un contexto con muchos retos, por qué dirías que no es tan fácil pensar que el cielo es el límite, pero solamente como reflexionando
mi historia ha sido académica y la academia ha sido este puente para mí para conocer muchos otros mundos y esperaría que muchos jóvenes puedan contar historias en que la educación ha transformado sus vidas. Tania, me dejaste así boquiabierta. Muchas gracias por todo. Yo quisiera saber si ahí entre todas las cosas que vemos en pantalla tienes el rebozo de tu abuelita. Creo que en el donde estoy hablando en las Naciones Unidas tengo el rebozo de mi abuela. Sí, ahí lo tienes. ¿Es el de rayitas que aparece en una de las fotos? Sí. Bueno, primero quiero decirte, bueno, hay varias preguntas, pero yo quisiera comentarte que cuando estabas hablando, tu voz sonaba a canto. Y me acordaste de una canción que pasaron que oí hace mucho que se llama Cuando tenga la tierra. Si no la has escuchado, escúchala. Es de La voy a Mercedes escuchar. Sosa. Es de Mercedes Sosa. Y esta canción tiene un gran mensaje, porque ahorita que estás viendo que a veces con una gota se empieza un aguacero, que es lo que has hecho tú, tienes ese poder transformador. Entonces, lo voy a hilar con la siguiente pregunta. Me preguntan si cuando tú les dijiste a tu familia allí en tu tierra, a tu abuelita, a todos tus, voy a ir a estudiar a la universidad, ¿ellos qué dijeron? Si eres la primera, ¿ellos qué pensaron? Mi hija se va a la universidad, los esfuerzos que hicieron para enviarte, si la universidad te apoyó en todo, la beca cubría todo, porque pues Chapingo está en el Estado de México, en Texcoco, y tú venías de la comunidad de Oaxaca, según entiendo. Sí, es un tema bastante complicado y podría contar una versión romántica o podría contar una más realista. Primero tengo que reconocer que vengo de buenas raíces. Me gusta hablar mucho como en términos generacionales, porque, por ejemplo, mi abuela fue una mujer, mi abuela paterna fue una mujer que no tuvo derecho a tenencia de la tierra por el simple hecho de ser mujer. Mi mamá, bueno, obviamente no es la mamá de mi abuela, la que estás describiendo, la del rebozo, no es la mamá de mi mamá, pero mi mamá fue una niña muy pobre, que migró a la Ciudad de México y trabajó como sirvienta y después hizo la educación en unas escuelas nocturnas en la Ciudad de México, hizo la secundaria, después regresándose al pueblo de mi papá, que es donde lo conoció, y la universidad ya la hizo siendo mamá como Nadia y con dos niñas, yo y mi hermana. Tristemente, digamos que por eso hablaba un poco como de la violencia, para mí Chapingo se vuelve una salida porque, digamos, como en cualquier familia había cosas muy disfuncionales y para mí Chapingo se vuelve un espacio de salvación, ¿no? Para ser una chica independiente, digamos. Sí reconozco mucho a mis papás y toda la trayectoria que han tenido y también ellos trabajaron mucho en el sistema de educación indígena, que hacía como un reconocimiento a que cuando recién emergen las iniciativas de educación, surgieron como diciendo que a los indígenas nos tenían que adaptar socialmente porque éramos unos inadaptados, ¿no? Mis papás son de esa generación, porque significaba olvidar, dejar tu idioma con el que creces, con el que mamas desde que eres niño, y ellos son una generación que se revela y dice, no, vivimos en un México que tiene una gran diversidad de Méxicos. ¿Por qué un México tendría que ser menos valioso que otro, no? Entonces, cuando yo me voy a Chapingo, puedo reconocer todo este legado de mis papás, pero también me voy como tratando de buscar un tipo de independencia lejos de algunos problemitas que teníamos. Y Chapingo se vuelve como una segunda madre para mí, ¿no? Yo te estoy contando mi historia, pero si ves la historia de muchos jóvenes en Chapingo, para muchos es la única opción que existe en la vida si quieren estudiar. Obviamente alguien quizá diga, pero podrías trabajar y estudiar. Pues sí, hay muchos jóvenes en la actualidad que trabajan y estudian, y ellos me podrán decir que no es algo fácil. En Chapingo tenía una beca casi completa, pero digamos era becada externa, pero también trabajaba en la universidad en algunas ayudantías. Y lo que sí hice mucho durante toda mi trayectoria académica fue invertir lo que me pagaban en educación, porque yo sí tenía como esta firme convicción, gracias al ejemplo de mis papás también, que no tuvieron una infancia fácil, es que la educación podía transformar mi vida y yo quería que la educación transformara mi vida. Entonces,
los pesitos que ganaba los invertía en educación. Entonces, eres la primera universitaria de tu familia. Espero no haber tocado fibras sensibles, discúlpame. No soy la primera universitaria, te decía, mis papás fueron a la universidad ya grandes, pero no. Fíjate que yo no tocaste fibras sencillas, más bien yo creo que hablamos muy poco de estos temas y es bueno que los hablemos porque estoy segura que muchos jóvenes también viven en contextos familiares que quizá no sean los más favorables, pero también es mi invitación a pensemos que podemos cambiar nuestros mundos. Cuestionemos, pero también actuemos. Muy bien. Yo estoy muy apegada con los temas ambientales, entonces tu plática me llenó de ideas. Y bueno, pues rescato un poquito que tú ya le estás dando la visión científica, la visión cosmogónica de este encuentro con la Tierra ¿cómo le diré? Más sereno, más amable, más amistoso, como de reencontrarnos con nuestras raíces. Entonces, pues el cambiar de ser ingeniera a antropóloga, siento que te da otra visión de cómo aplicar la tecnología para cambiar no solo tu comunidad, sino otras circunstancias, porque ya vi que has dado incluso conferencias por las fotos que nos muestras en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo sientes tú que tus estudios antropológicos te cambian tu visión o te fortalecen en aquello que tú requerías para poder, no sé, comprender o hacer proyectos para hacer el cambio? Porque esto es muy bonito y además de que empiecen a voltear la cara hacia lo que a veces decimos nosotros, que los pueblos originarios siempre están olvidados. Gracias. Em, yo creo, no recuerdo si fue Arturo o fue Nadia, como decía, repensar el migrante, pero para mí el salir de mi tierra, por eso hablo mucho de la nostalgia. La nostalgia fue como revalorar también lo local, porque a veces estamos tan inmersos en nuestras dinámicas diarias que normalizamos todo, pero cuando te ves confrontado con otros mundos, entonces te das cuenta del valor que puede tener tu propio mundo. Te acostumbras tanto a él que lo tomas como por algo que está dado, pero en realidad tiene una riqueza que a veces en la que no reflexionas. Sí, creo que ha sido interesante combinar la parte técnica y la parte social. eh, y mucho de lo que hago es trabajo con diferentes actores porque de alguna manera creo que puedo hablar diferentes lenguajes que son necesarios, sobre todo cuando estamos hablando de crear políticas o crear estrategias, porque muchísimas veces nos quedamos con lo que conocemos y con lo que nos sentimos expertos en y nuestra área de confort. Mientras que yo siento que lo que trato de hacer es tomar elementos desde diferentes ángulos. Por un lado está la parte ingeniería, por un lado está la parte antropológica social, pero por otro lado también están todas las cosas con las que crecí con la abuela, con mis padres en el pueblo y que son cosas que no necesariamente vas a aprender en una universidad por más que quieras, ¿no? Son como estas cosas intangibles en las que no piensas tanto, pero por eso es que cuando hablo de los jóvenes que podemos pelear estos espacios y crear desde estos espacios, yo no sé cuántos jóvenes de pueblos indígenas o de comunidades rurales nos están viendo, pero yo creo que nosotros tenemos un rol bastante importante en toda esta creación digamos, una nación o un estado, o muchas naciones o muchos estados, dependiendo de su cuestión ideológica, que sea mucho más inclusiva, porque creo que muchas veces cuando la gente está a nivel política pública, desconoce toda esta gran diversidad de realidades. Yo quiero pensar que es por la falta de conocimiento de muchas realidades más que por una intención genuina de querer excluir a algunos sectores de la población. Entonces creo que tenemos mucho que hacer desde nuestras trincheras. No todos tienen que terminar con un background interdisciplinario, pero sí creo que desde tu campo de acción o experiencia puedes aportar mucho. Tania, ya la última, porque tienes algunos aquí brinca y salta porque quieren saber si cuando te fuiste con la doctora Nadia a Estados Unidos, Arizona, ya sabías inglés.
Porque muchos, esa es la barrera que muchos mexicanos tenemos y dicen, ¿y cómo le hizo? Y tenía miedito, ¿cómo le hizo? Y después ya se fue al otro lado del océano, ¿y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Fíjate que eso es bien interesante porque yo creo que algo que tenía muy claro cuando estaba más jovencita es que yo quería estudiar fuera de México y sabía que tenía que pasar un examen. El pasar un examen no significa que domines el idioma, es clarísimo. Pues yo me enfoqué mucho a pasar los exámenes que me pedían y ya llegando allá me acuerdo que cuando me hicieron, de hecho, la entrevista para la beca Fulbright, uno de los panelistas me dijo, oye, pero tu inglés, tenía yo como 520 puntos en ese momento, me dijo, pero tu inglés no es el mejor, ¿no? De acuerdo al puntaje. ¿Cómo le vas a hacer? Mi respuesta automática fue decirle, pues yo creo que es como el mije. Pues si no lo practico diario se me olvida, ¿no? Supongo que yo en la vida diaria lo iré tomando. Y sí tuve como que batallé mucho al inicio, pero ya en términos de ciencias sociales, porque ya tienes que, en ingeniería todavía siento que es un poco más fácil porque 2 más 2 no cambia ni aquí ni en China. Pero ya No. en ciencias sociales mucho tenía que ver con argumentar, entonces ahí creo que hice el cambio. Mi primer trabajo cuando regresé a México, de hecho, fue como intérprete para un proyecto de desarrollo. Entonces, yo creo que mucho de lo que hice fue disciplinarme, pasar el examen por puntaje y aventarme, ¿no? Mucho de lo que he hecho en la vida ha sido aventarme. Si no te avientas, no sabes si va a funcionar o no va a funcionar y pues aprobar. También ya estando dentro del contexto en Arizona o ya más adelante, también era como forzarme a mí misma de salir de esa área de confort porque muchísimas veces tenemos miedos y es normal tener miedos, pero creo que también a pesar de tener esos miedos es bueno aventarse y hacer y creer. No sé, Guanajuato sobre todo que es bastante turístico, creo que pueden encontrar amigos bilingües fácilmente, un montón de extranjeros. Por ejemplo, tengo una hermanita que estaba trabajando para, digamos, aprender inglés en las oficinas de turismo, por ejemplo, ¿no? Puedes encontrar como diferentes estrategias que te pueden apoyar para mejorar tu nivel de inglés. Muy bien, Nadia, pues, ¿qué decirte? Pues, gracias, Tania. Ha sido todo un placer. O escucha la canción, vas a sentir que regresas a esa esencia. Y pues voy a ceder en estos momentos la palabra al doctor Elías Ledesma, que ha sido el organizador de todo el evento. Vamos a darle muchas gracias a nuestros panelistas y doctor Ledesma, le cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Tania, Nadia, Arturo. Me gustaría comentar que en un inicio, ya hace un rato, cuando empezamos a organizar el evento, teníamos pensado que el tema fuera ciudadanía mundial. Y después de escucharlos a todos ustedes, me gustaría leer una de las tantas definiciones que hay de ciudadano global. Dice, un ciudadano global es alguien que conoce y comprende el mundo en general y su lugar en él. Toman un papel activo en su comunidad y trabajan con otros para hacer que nuestro planeta sea más igualitario, justo y sostenible. Y ustedes son un gran ejemplo de ser un ciudadano global. Les agradezco de nuevo a todos y a todas. Espero que los muchachos que están escuchando y que van a escuchar, porque hay que mencionar que este evento de manera virtual ha sido todo un éxito. Pues, todas esas personas que las van y nos van a volver a escuchar, van a llevarse esa sabiduría, esas experiencias que han compartido con nosotros ustedes este día. Para cerrar, me gustaría, digamos que esta es la última actividad del foro. Me gustaría mencionar que tuvimos 12 países participando, 22 instituciones de educación superior, 12 agencias de colaboración y organismos. Dentro de las actividades tuvimos 3 conferencias magistrales. La primera de alguien que es una persona muy reconocida,
a nivel mundial, Francisco Marmolejo. Después tuvimos la participación de la Organización Mundial de Universidades. Y finalmente, el día de hoy, la Organización de Universidades Interamericanas. Entonces, fueron conferencias realmente que nos llenan de conocimiento y nos permiten tener luz en este mundo cambiante. Tuvimos 6 paneles. Todos nos dieron una idea también de lo que estamos viviendo y hacia dónde podemos caminar. Además, se tuvieron 20 pláticas de instituciones socias, agencias de colaboración y organismos hacia la comunidad, no nada más a la comunidad UG, sino de manera general. Y se tuvo una reunión muy puntual en el campus León con la División de Ciencias de la Salud e instituciones socias que tienen programas relativos a ciencias de la salud. De manera general, tuvimos, podemos decir, atendiendo a todos estos eventos, alrededor de 2.130 asistentes. Sin embargo, al corte del día de ayer, tenemos que revisar el corte al día de hoy. El alcance orgánico en Facebook fue de más de 50,000 usuarios únicos. Entonces es un evento sin precedentes. En la conferencia de la mañana le comentaba yo a David Julien, que nos habló sobre movilidad virtual, que teníamos nuestros miedos para este evento por ser el primer evento que organizaba la oficina de manera virtual, pero pues ahora ya no es miedo, sino es un gusto saber que todo el evento se dio de manera exitosa y que vamos a seguir utilizando los medios para poder llegar a más personas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a todo el equipo. Créanlo, desde muy temprano hasta muy tarde estuvieron trabajando aquí para que se diera esto. Muchísimas gracias de nuevo, Carmen. Fue muy interesante ver cómo llevabas el panel. De nuevo, muchas gracias, Tania. No tengo el gusto de conocerte en persona, pero bueno, ya siento que somos grandes amigos a través de lo que compartiste de tu experiencia. Nadia, muchas gracias. Como siempre, una gran amiga y aliada de la Universidad de Guanajuato. Arturo, un placer que hayas estado aquí. Sé que estuviste acomodando tus tiempos para poder estar aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, si quieren expresar algo para cerrar el panel y podemos decir el foro, se los agradecería. Pues yo quiero Adelante. agradecer a ustedes, en particular a Virginie, que me hizo la invitación, a la maestra María del Carmen. Fueron muy interesantes sus preguntas. Y bueno, yo nada más quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de la universidad. Realmente para mí es muy bonito sentir que tengo todavía ese lazo con México, porque pues cada vez uno se va sintiendo un poco más ajeno, ¿no? Cuando ya tiene tanto tiempo viviendo fuera. Entonces, el hecho de que tengamos este enlace con la universidad me hace sentir como que todavía formo parte de la universidad. Muchas gracias por todo eso. Sí, por mi parte agradecer el espacio, como siempre, al doctor Elías, la maestra Rodríguez, a todos los organizadores que han hecho un trabajo excelente. Para mí es un gusto siempre compartir un espacio con mi amiga y colega, la doctora Tania, y un placer conocer al doctor Hernández. Gracias, igualmente. Coincido totalmente con lo que nos compartió la doctora Tania Martínez. En los últimos años he pasado por una transformación personal en cuanto a mi identidad. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos decía que era de Mazatlán y había nacido en Sonora. Después reconocía que había nacido en Sonora y me había criado en Mazatlán. Y hoy por hoy puedo decir orgullosamente que soy una mujer mexicana inmigrante.
independientemente del estado donde haya nacido o en el estado donde me haya criado, siento que tengo la responsabilidad de seguir trabajando no solo por mi país, sino también por todas aquellas personas, sin tener un espíritu, yo siempre lo digo, de Robin Hood, porque yo no siento que vengo a ayudar a las personas, por el contrario, el estar abierta bajo el valor del respeto y aprender de otros me hace a mí enriquecer mi caminar. Así que muchísimas gracias por este espacio. Pues igual, quiero agradecerles mucho la invitación, ha sido un placer, la verdad es que yo quedé muy fascinada. Voy a seguir hablando de su programa especial para estudiantes indígenas porque me encantó mucho el modelo que tenían. No lo conozco, pero con lo poquito que me platicaron estoy enamorada de ese programa y los quiero felicitar mucho. Nadia, muchas gracias también porque fue gracias a ti a que pudimos hacer toda esta conexión. Qué bueno que siguen colaborando de manera binacional México, Estados Unidos. Arturo, también mucho gusto Mucho gusto también. de poder compartir este espacio contigo. Y mira, pues estás en Francia y esperemos que muchos más puedan seguir tus pasos. Eres una inspiración para muchos. No, tú, qué bárbara. Y pues gracias, en verdad. Igual me voy a quedar como con lo que dice Nadia, porque me hace pensar que a veces creo que todo lo que digo suena muy a Robin Hood también, y sí creo que no es el papel como ponernos en Robin Hood a todos, pero sí creo que podemos poner un granito de arena y podemos construir de manera colectiva muchas cosas. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias a todos, muchas gracias. Pues yo nada más quisiera decirles que, bueno, agradezco mucho las palabras del doctor Ledesma. Del ciudadano global tendríamos que reconsiderarlo como una posibilidad de acercarnos más que de alejarnos. Y con lo último que comentaban, yo creo que pues toda realidad empieza alguna vez con un sueño. Si no se piensa y no se lleva a la acción, pues se queda solamente en la idea, y pues ustedes son personas de cambio, personas transformadoras, como bien lo están demostrando, y agradezco mucho haber tenido la oportunidad de haber convivido, aunque sea de esta forma a distancia, con ustedes. Muchas gracias a todos y sigan trabajando con ese entusiasmo tan grande y transfieran eso a todas las personas jóvenes, porque pues nosotros somos personas de cambio. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos y gracias a los asistentes. Por ahí escuchaba en un programa como 2 semanas un documental donde mencionaban que ahora que estamos tan lejos, estamos más cerca que nunca. Así es. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Con mucho Abrazo a la afecto a todos. distancia. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto.